Bienvenido a la lección número 10 de la Escuela Sabática para el 7 de marzo del 2020, de la confesión a la consolación. El texto se encuentra en Daniel 9:19. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Los temas principales que requieren reflexión en Daniel 9 son la oración intercesora de Daniel en favor de su pueblo y la profecía acerca del Mesías. Daniel 9 contiene una de las grandes oraciones de la Biblia. En momentos cruciales de su vida, Daniel recurre a la oración para hacer frente a los desafíos que se le presentan. Cuando Daniel y sus colegas estaban a punto de ser asesinados debido al misterioso sueño de un rey pagano, el profeta se acerca a Dios en oración. Y cuando un decreto real prohibió dirigir súplicas a cualquier dios fuera del rey, Daniel siguió ofreciendo sus oraciones diarias hacia Jerusalén. Por lo tanto, al considerar la oración de Daniel 9, recordemos que la visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 tiene un gran impacto en el profeta. Aunque se explicaron los contornos generales de esa profecía, Daniel no puede entender el espacio de tiempo expresado en el diálogo entre los dos seres celestiales, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Recién ahora, en el capítulo 9, se le da más luz al profeta, y esta vez también es en respuesta a la oración ferviente. La centralidad de la palabra de Dios. Al analizar esta oración resulta evidente que surge de un estudio en profundidad de la revelación anterior de Dios a Moisés y los profetas. Al leer en el desarrollo de Jeremías que el periodo de cautiverio durará 70 años, Daniel comprende la importancia del momento histórico en el que vive. Tengamos en cuenta que Daniel eleva esta oración en 539 a.C., el año en que el imperio persa reemplazó a Babilonia. Por ello, han pasado casi 70 años desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y destruyó el templo. Por lo tanto, según la profecía de Jeremías, el pueblo de Dios pronto regresará a su terruño. Como confía en la palabra de Dios, Daniel sabe que algo trascendental está a punto de suceder con su pueblo y que, tal como Dios promete en su palabra, el exilio de Babilonia terminará pronto y los judíos volverán a su hogar. De su estudio de las escrituras disponibles en ese entonces, Daniel también comprende cuán graves son los pecados de su pueblo, cómo quebrantaron el pacto, rompieron su relación con Dios, por ende, la consecuencia inevitable es el exilio. Por lo tanto, es el estudio de la revelación de Dios lo que le permite a Daniel discernir los tiempos y lo que le da un sentido de urgencia para implorar a Dios en favor de su pueblo. A medida que nos acercamos a los últimos días de la historia de la tierra, necesitamos más que nunca estudiar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Solo las Escrituras nos pueden proporcionar una explicación autorizada del mundo en el que vivimos. A fin de cuentas, las Escrituras cuentan la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, y de ese modo revelan que la historia de la humanidad se cerrará con la aniquilación del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Cuanto más estudiemos las Escrituras, mejor podremos entender la situación contemporánea del mundo y nuestro lugar en él, como así también los motivos para tener esperanza en medio de un mundo que no puede ofrecerla. Un llamado a la gracia. Debemos señalar especialmente algunos aspectos de esta oración. En primer lugar, en su oración, Daniel no pide ningún tipo de explicación por las calamidades que sufrió el pueblo judío. Él conoce la razón. De hecho, en esta oración, Daniel se dedica en su mayor parte a relatar la razón. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. La última vez que Daniel tuvo necesidad de entender algo
fue al final de Daniel 8, cuando dice que no entiende la visión de las 2300 tardes y mañanas. El segundo aspecto es que la oración es una apelación a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios de perdonar su pueblo a pesar de haber pecado y de haber hecho el mal. En cierto sentido, en esto vemos un poderoso reflejo del Evangelio, de gente pecaminosa que no tiene méritos propios y que sin embargo persigue la gracia que no merece y el perdón que no se ha ganado. ¿No es este un ejemplo de nuestra situación individual ante Dios? Debemos subrayar también otro aspecto de la oración de Daniel, la apelación al honor del nombre de Dios. Es decir, la oración no está motivada por la conveniencia personal de Daniel ni la de su pueblo, sino por amor a Dios. En otras palabras, la petición debe concederse para que el nombre de Dios sea honrado. El valor de la intercesión. La oración de Daniel es solo una entre las oraciones de intercesión notables incluidas en la Biblia. Estas oraciones tocan el corazón de Dios y por consiguiente evitan el juicio y en cambio traen liberación de los enemigos. Cuando Dios está dispuesto a destruir a toda la nación judía, la intercesión de Moisés detiene su mano. Incluso cuando la grave sequía está a punto de consumir la tierra, Dios responde la oración de Elías y envía lluvia para revivir la tierra. Al orar por los miembros de la familia, los amigos y las otras personas o situaciones, Dios escucha nuestras oraciones y puede intervenir. A veces, quizás lleve más tiempo la respuesta a una oración, pero podemos tener la certeza de que Dios nunca olvida las necesidades de sus hijos. En este caso, Daniel desempeña el papel intercesor o mediador entre Dios y el pueblo. A partir de su estudio de las Escrituras, el profeta comprende cuán pecaminoso se ha vuelto el pueblo al transgredir la ley de Dios y negarse a escuchar las advertencias del Señor. Por ende, al reconocer su condición espiritual desesperada, Daniel ora pidiendo sanidad y perdón, pero el profeta también se identifica con su pueblo. En algunos aspectos, Daniel ilustra el papel de Cristo como nuestro intercesor. Sin embargo, hay una diferencia radical. Cristo es sin pecado y por lo tanto no tiene necesidad de confesar un pecado personal ni de ofrecer sacrificios por el perdón personal. Pero se identifica de una manera única con los pecadores. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, dice 2 Corintios 5:21. La obra del Mesías. La oración intercesora de Daniel aborda dos inquietudes principales: los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios atiende a dos peticiones. Mediante la obra del Mesías, el pueblo será redimido y el santuario será ungido. Sin embargo, los dos pedidos específicos se responden de maneras que trascienden el horizonte histórico inmediato de Daniel. La obra del Mesías beneficiará a toda la raza humana. A continuación tocaremos 6 puntos que tienen que ver con la obra del Mesías. Número 1. Para terminar la prevaricación. La palabra hebrea para prevaricación, peshá, sugiere violaciones deliberadas por parte de un inferior contra un superior. Esta palabra también aparece en la Biblia, en la relación con el desafío abierto a Dios por parte de los seres humanos. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la humanidad recibe los méritos que fluyen del Calvario. 2. Poner fin al pecado. El verbo conlleva el significado de sellar, y aquí significa que el pecado es perdonado. Desde la caída la raza humana no ha podido cumplir con los estándares de Dios, pero el Mesías se encargará de nuestros fracasos. 3. Expiar la iniquidad. Como dice Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así
las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí también solo Jesús puede concretar esta realidad. 4. Para traer la justicia perdurable. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y por lo tanto nos otorgó la bendita condición de estar bien con Dios. Solo por fe podemos recibir esta justicia que viene de Dios. 5. Sellar la visión y la profecía. Cuando Cristo se ofreció en sacrificio, las profecías del Antiguo Testamento que señalaban su obra expiatoria se sellaron, en el sentido de que se cumplieron. Y número 6, ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos que aquí se menciona no es una persona, sino un lugar. Así que la declaración se refiere a la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. El calendario profético. Al final de la visión de las 2300 tardes y mañanas, el profeta se asombra porque no puede entenderla. 10 años más tarde, Gabriel viene a ayudar a Daniel a entender la visión. Esta última revelación suple la información faltante y revela que la obra del Mesías se llevará a cabo hacia el final de un periodo de 70 semanas. Según el principio de día por año y el curso de los acontecimientos previstos, las 70 semanas deben entenderse como 490 años, y el punto de partida para este periodo es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Esta orden la emite el rey Artajerjes en el 457 a.C. Permite que los judíos, bajo las órdenes de Esdras, reconstruyan Jerusalén. De acuerdo con el texto bíblico, las 70 semanas están determinadas o cortadas. Esto indica que el periodo de 490 años se ha cortado de un periodo de tiempo mayor, es decir, de los 2300 años designados en la visión del capítulo 8. De esto se desprende de que los 2300 años y los 490 años deben tener el mismo punto de partida, es decir, 457 años antes de Cristo. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 secciones: 7 semanas, 62 semanas y la semana 70. Las 7 semanas, 49 años, probablemente se refieran al tiempo en el que se reconstruirá Jerusalén. Después de estas 7 semanas habrá 62 semanas, 434 años que conducen al Mesías príncipe. Por tanto, 483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, en el año 27 después de Cristo, el Mesías Jesús se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión mesiánica. Durante la semana 70 se llevará a cabo otros eventos cruciales. Se quitará la vida del Mesías. El Mesías confirmará el pacto con muchos. Esta es la misión específica de Jesús y los apóstoles a la nación judía. Se lleva a cabo durante la última semana de los años 27 a 34 después de Cristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, 3 años y medio después de su bautismo, es decir, a la mitad de la semana. Jesús pone fin al sistema sacrificial, en el sentido de que ya no tiene más relevancia profética. Al ofrecerse como sacrificio definitivo y perfecto del nuevo pacto, anulado así la necesidad de más sacrificios animales. La última semana de la profecía de las 70 semanas termina en el 34 después de Cristo, cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. A continuación se muestra el gráfico que explica de qué manera la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27 enlaza con la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Constituye su punto de partida. Si contamos 2300 años desde el 457 a.C., recordando eliminar el año 0, que no existe, llegamos a 1844. O si contabilizamos
Los 1810 años restantes desde el 34 después de Cristo, 2300 menos los primeros 490 años, también llegamos a 1844. Por lo tanto, la purificación del santuario en Daniel 8:14 se puede demostrar que comienza en 1844. Fíjate también que la fecha de 1844 encaja con lo que vimos en Daniel 7 y 8. Es decir, el juicio de Daniel 7, que es lo mismo que la purificación del santuario en Daniel 8, ocurre después de los 1260 años de persecución, pero antes de la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Hasta aquí nuestro estudio de la lección número 10 de la escuela sabática. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida? Al reflexionar sobre la oración de Daniel y cómo Dios le respondió, aprendemos que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Aunque el pecado nos había separado de Dios, mediante el sacrificio de Jesús, el Mesías, somos perdonados y nos reunimos con Él. La oración de Daniel se basó en la confiabilidad del carácter de Dios y lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado, cuando lo sacó de Egipto. Nosotros tenemos aún más razones para orar con toda confianza. El Mesías ya vino y está intercediendo en nuestro favor en el templo celestial. En cierto sentido, lo que para Daniel era una esperanza futura, para nosotros es una realidad presente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerda y ten presente siempre las palabras y meditaciones sobre este estudio. Yo soy Walter Vallejo, nos vemos en la próxima.